Ya está con nosotros en nuestros micrófonos de Huancavilca 830M el asambleísta Ronnie Aliaga, ingeniero, vocero, para mí vocero, por supuesto, vocero, ahora de Compromiso Social o Revolución Ciudadana. Eso le voy a preguntar porque no estoy muy seguro si es Compromiso Social o es Revolución Ciudadana. La saludamos, como siempre, afectuosamente. Ronald, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, estimado Clever. Jorge, muy buenos días. Un saludo a todos los hermanos ecuatorianos. Muchísimas gracias por esta invitación. Ahora somos Movimiento Revolución Ciudadana, aprobado por el Consejo Nacional Electoral, luego de tantos años de persecución y de tratar de impedir que la ciudadanía tenga en la Revolución Ciudadana ese nombre y ese respaldo a las clases populares. Pues ahora ya tenemos nuestro nombre, nuestro número. Hace unas semanas atrás hicimos nuestra asamblea donde se designaron las nuevas autoridades, entre las cuales fue designada la compañera Marcela Guiñaga como presidenta del movimiento y se lanzó una nueva línea gráfica y desde ahí, como siempre, trabajando en el territorio con nuestra organización política. ¿Y qué le toca hacer a usted? A mí como militante, pues seguir trabajando en territorio como siempre lo hemos hecho, siempre buscando estar cerca del ciudadano, accediendo a esas nuevas demandas, además que se fortalece el trabajo desde la Asamblea Nacional, porque yo siempre he opinado que las autoridades no deben ser solamente de escritorio, sino de territorio, porque si usted se desentiende de territorio, pues va a ser leyes que no están en sintonía de lo que realmente necesita un sector de la sociedad. Así que como militante, pues a recorrer la patria entera, como siempre lo he venido realizando, a seguir llevando esa voz de esperanza para el ciudadano que en este momento se siente que está abatido o golpeado por las malas decisiones de quienes nos gobiernan. Ahora, Revolución Ciudadana tiene sus dirigentes responsables en cada, pongámoslo de esta manera, ¿no? Una responsabilidad en territorio, una responsabilidad en la Asamblea Nacional, una responsabilidad frente a la fiscalía, qué sé yo. Usted está en la Asamblea Nacional y debe tener el jefe de bloque, creo que es la arquitecta Pierina Correa, si no estoy equivocado. Eh, y ante esta situación, esta organización, ¿cómo ustedes se han organizado, permítame otra vez esa palabra, para llevar a cabo esta atención de las propuestas de reformas y la creación de leyes por parte del actual presidente de la República y presidente de la función ejecutiva? Porque todos los ecuatorianos hoy estamos ávidos por saber cuál va a ser la decisión de la Asamblea Nacional. Hay muchas versiones, incluso de jurisconsultos, de constitucionalistas, etcétera. Y usted, hoy por hoy, le toca una responsabilidad inmensa en la Comisión de Administración Legislativa, que es el CAL, porque a usted le tocará dirimir, a usted le tocará votar, a usted le tocará analizar si se le da trámite o no a este proyecto de mega ley. Coméntenos un poco cómo está este proceso. Bueno, primero informarle que la jefa de bancada, la coordinadora de bloque, es la compañera Paola Cabezas. La compañera Pierina no es la coordinadora de la bancada, es una legisladora más como todos el resto de los 46 legisladores. La coordinadora es la compañera Paola Cabezas, asambleísta nacional, y yo creo que ha estado realizando un gran trabajo. Como usted bien consulta, de qué manera nos hemos organizado, pues siendo un bloque mayoritario, siendo el
bloque con mayor cantidad de legisladores dentro de la Asamblea Nacional, pues nos hemos dividido en los distintos temas, ¿no? Salud, educación, seguridad ciudadana, medio ambiente, soberanía alimentaria, economía, finanzas. Así que hemos podido realizar desde cada uno de nuestros espacios con los representantes de cada uno de estos temas por los legisladores y poder hacer las acciones necesarias. Dentro de la Asamblea Nacional, como usted bien lo menciona, yo soy miembro del Consejo de Administración Legislativa. Es nuestra función dar paso, calificar a los proyectos de ley, pero proyectos de ley que sean presentados bien, ¿no? Yo he sido no una persona que trata de entorpecer o de ser crítico sin argumentos ni criterios, pero siempre he exigido que se debe estar a la altura de lo que requiere el pueblo ecuatoriano cuando se presenta un proyecto de ley. La bancada de nosotros ha presentado proyectos y yo creo que uno de los más importantes son las reformas a la mal llamada ley humanitaria, también reformas a la ley de comunicación. Yo creo que son muy importantes de debatir y de ampliar. Y también dentro de lo que compete a nosotros, y fue una propuesta mía, la ley de juventudes, que yo creo que en estos momentos tan difíciles dentro de esta ley está incluido también la apertura de un banco de recursos para los emprendimientos. Hoy que se necesita tanto apoyar a nuestros emprendedores y sobre todo a los jóvenes ecuatorianos, yo creo que son varias aristas que se han planteado y que creo que son de las más relevantes. Ahora bien, esta económica urgente a lo que usted se refiere, yo ya he hecho mis observaciones y aquí no es de anticipar criterios, sino es solamente de revisar el proyecto de ley que nos fue remitido a la Asamblea Nacional. Tengo entendido que ya en las próximas horas nos convocarían para abocar conocimiento y evidentemente en base al informe de la Unidad de Técnica Legislativa, nosotros poder calificar a qué comisión iría este proyecto de ley, que para mí tiene vicios de constitucionalidad y yo le he manifestado públicamente porque la ley es clara, se debe presentar proyectos de una sola materia, que traten de una sola materia, y aquí tenemos un económico urgente que trata sobre economía, el tema laboral y el tema tributario. Y evidentemente si necesita el gobierno nacional por el tema de urgencia, y así lo dice su nombre, el económico urgente, pues entendemos que la parte económica es la urgente y la necesaria, pero yo creo que la parte tributaria y la laboral creo que debería tener un trámite ordinario. Ese es mi criterio, yo ya lo he expresado públicamente, no anticipo los criterios porque evidentemente tienen que hacernos llegar el informe de la Unidad de Técnica Legislativa que sabrá enfocar de mejor manera lo que yo le estoy mencionando en este momento. Yo creo que el proyecto per se, ya nosotros hemos hecho un análisis como bancada, tenemos nuestros informes desde nuestros equipos jurídicos, desde nuestros equipos económicos, y no vamos a permitir que la clase más golpeada por este tipo de proyectos sea la clase media ecuatoriana, que ya de por sí está golpeada y que está perdiendo su capacidad adquisitiva. No se está dejando el circulante necesario para que puedan hacer nuevas compras y ahí se contrae la economía. Yo creo que mal está enfocado el tema de decir que hay un 3.5% de la población que es la que resultaría afectada con el cobro de un impuesto a las personas que ganan más de $2.000, pero debemos entender que estas personas que ganan más de $2.000 pues ya tienen una hipoteca porque han comprado su casita, están pagando la cuota de un carro, tienen a sus hijos en una escuela privada y tienen otros gastos. Entonces yo creo que hay que analizar muy conscientemente este tema, porque en contraparte no vemos dentro del proyecto que se haga algún tipo de avance en el tema de los impuestos que deben ser progresivos, y ahí estamos de acuerdo, los que más tienen deberían contribuir un poco más. No se hace nada o no se topa el tema de los 109 grupos económicos del país que tienen en su poder más de 66.000 millones de dólares en activos. Ahí no se está haciendo absolutamente nada, y mucho menos de las empresas que más ganaron durante la pandemia. Y yo creo que ahí podemos mencionar, hay muchos bancos que ganaron muchísimo. Tenemos el Banco de Pichincha con más de 44 millones, el Banco Internacional con más de 28 millones, el Banco Guayaquil con más de 25 millones de dólares. Entonces, no entendemos también cómo no se incluye dentro de este proyecto un compromiso de campaña del señor presidente Guillermo Lasso, que hablaba sobre la reducción de las tasas de interés y comisiones. ¿Por qué no se ha manejado ese tema? Tengo entendido que se ha presentado un proyecto de ley por parte de un legislador de la bancada de Pachacuti que aborda estos temas, pero fueron promesas de campañas que debían ser cumplidas. Además que no se topa tampoco el tema de la reactivación económica para los emprendedores. Aquí estamos hablando
en este mismo proyecto, en el tema laboral, mire, ya paso de lo económico a lo laboral, en lo laboral habla de poco más solamente el empleador y el empleado. Estamos hablando de las empresas y está muy bien, porque el motor económico lo consolidan en mayor parte la empresa privada. Y por supuesto que los buenos empresarios deben recibir beneficios e incentivos, y ahí no estamos en contra. Por supuesto que sí, pero no podemos tirar todos los beneficios hacia los empleadores y restringir los derechos de los humildes trabajadores, que recordemos que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Entonces, sobre pretexto de legalizar o formalizar un trabajo, se está, para mí, lacerando los intereses de los humildes trabajadores. Imagínense, el recargo de horas suplementarias, ¿verdad? Que sería el trabajo en exceso de las 40 horas legalmente aprobadas. Se baja el pago, se baja del 50% al 25%, y del 100% para las jornadas de la madrugada al 25%, y las horas extraordinarias, que serían trabajos de domingos y feriados, se bajan del 100% al 50%, las vacaciones adicionales se bajan del 15% al 5%, y asimismo hay mecanismos que hay incluido en estos proyectos donde si el trabajador, por informes internos de la propia compañía, puede ser hasta sancionado, es decir, deberían indemnizar a la compañía para la que está trabajando. Yo creo que hay que analizar sesudamente cuando se aplican este tipo de proyectos, y yo creo que no están en sintonía para nada con la realidad que estamos viviendo, sobre pretexto de que 7 de 10 ecuatorianos efectivamente no tienen trabajo estable en este momento. No podemos restringir los derechos de los trabajadores, no podemos mancillar las luchas históricas de los humildes trabajadores ecuatorianos, y por parte de la bancada de la Unión por la Esperanza, pues siempre estaremos en irrestricto respeto a los derechos de nuestros hermanos trabajadores. Así que eso es en la parte laboral. En la parte que podían analizar en la parte laboral. En el tema de la parte tributaria, y ahí es donde vemos que el tema de la reducción de gastos personales para personas naturales de altos ingresos se reduce esta deducción y se la sustituye por un crédito tributario mucho menor. Ahí es donde vamos, siguen atacando a la clase media. Vuelvo a insistir, no hay un enfoque hacia los sectores que tienen más recursos económicos, estos pequeños sectores, pero que manejan las grandes fortunas del país. Además, se habla de la exoneración de rendimientos a los tenedores de deuda, se elimina la deducción de provisiones para jubilación, desahucio e incrementos del empleo, se elimina el anticipo obligatorio para los espectáculos públicos. Imagínense, además de esto, yo creo que hay algo muy importante, ¿no? Se elimina el impuesto a la herencia, pero de aquí lo hacen con un efecto retroactivo al año anterior. Mire, son leyes o son proyectos de leyes que van dirigidas retroactivos con un año anterior. Sabemos que la ley no es retroactiva, pero así lo plantean. Imagínense también en el tema del IVA, se exonera del IVA, está correcto, a los glucómetros, el papel periódico, toallas sanitarias, el pago de los hoteles para los turistas y la comercialización de combustible. Pero se exonera, por otro lado, se elimina la exoneración del IVA para las lámparas LED, para el transporte, para aviones o helicópteros de transporte público, ¿no? Porque lo que se ha hecho es dar beneficios para los turistas, pero nada para la movilización interna, ¿no? Y también para las cocinas eléctricas y los paneles solares, sabiendo que tenemos los precios de los combustibles que están por el techo, y eliminan las exoneraciones para estos productos, estos artículos que benefician a los ciudadanos ecuatorianos que se ahorran en el consumo de combustibles y lo hacen a través de la energía limpia, ¿no? También yo creo que es muy importante mencionar que el régimen impositivo simplificado y el régimen impositivo de microempresas se lo va a sustituir por un nuevo régimen de emprendedores y negocios populares, pero que no responde a las nuevas demandas ciudadanas. Yo hago la pregunta a los funcionarios del gobierno: ¿cuántos millones de dólares van a destinar para los emprendedores ecuatorianos? Porque hasta el día de hoy nos contestan cuántos millones de dólares han otorgado a los agricultores ecuatorianos al 1% de interés y a 30 años plazo, que también fue una promesa de campaña. Entonces imagínense, de puras promesas, creo que no se vive, no las están cumpliendo. Ya está bien, lograron la vacunación de más de 9 millones de ecuatorianos, el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta, era su responsabilidad realizarlo, pero más allá de eso, ¿qué han hecho?
Entonces, yo pienso que hay que analizar muy técnicamente este proyecto de ley que consta de estas tres materias, como ya se las he mencionado y he hecho un resumen sucinto para la ciudadanía, pero que sí evidentemente tiene estos vicios y que voy a alertarlos dentro de la sesión donde se trate esta ley. 7 de la mañana, 27 minutos, dialogando con el ingeniero Ronnie Aliaga, representante de Revolución Ciudadana en la legislatura ecuatoriana. Lo hemos dejado a usted aquí, o por lo menos yo, lo he dejado que usted, como se dice comúnmente, desarrolle. Pues así tiene que ser. Los ecuatorianos tenemos que saber los planteamientos de cada uno de ustedes que están representándonos en la Asamblea Nacional. En algunos aspectos, y casi la mayoría coincido con usted. Créanmelo. Por ejemplo, aquí lo he dicho públicamente, que esos $2.000, que si hay que colaborar, yo no estoy de acuerdo, que vayamos a los $3.000 mínimo. $3.000, porque usted lo ha dicho, aquí lo ha dicho también Jorge Escobar, lo decimos nosotros, todo el mundo dice que el que gana 2.000 está todavía endeudado, el que gana 2.500 está endeudado, usted lo ha explicado también. De tal manera, pues, que vamos a seguir esperando es la propuesta también que hará, pues, la Revolución Ciudadana, porque está bien, no estamos de acuerdo en estos aspectos, pero proponemos lo de acá. Es correcto. Ya, mi compañero Jorge Escobar tiene también inquietudes para usted. Adelante, Jorge. ¿Cómo le va, asambleísta? Buen día y bienvenido a Contrapunto. Buen día. Le pregunto en función de su calidad de asambleísta. El artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en torno a la calificación de proyectos de ley, señala que se deben de cumplir varias condiciones, entre ellas que se refiera a una sola materia, en efecto, la unidad de materia argumentada hace un momento. Pero luego hay otra línea que señala, sin perjuicio de los cuerpos legales a los que afecte. Aquello no sería, entonces, parte de la argumentación oficialista y de algunos constitucionalistas, como por ejemplo Hernán Pérez Luz, quienes han asegurado no habría ninguna transgresión del procedimiento parlamentario para que esto sea calificado y finalmente se asignen a las comisiones especializadas permanentes que no se conoce, podría ser la laboral, la de lo económico y tributario, o sea, es algo que tendría que definirse. Esa línea que se agrega en el primer numeral de este articulado de la Ley de la Función Legislativa asambleísta, ¿no justificaría el argumento del oficialismo? Bueno, también, buen día Jorge, también hemos escuchado que se basan en resoluciones de la Corte Constitucional sobre este mismo tema, pero usted mismo lo ha mencionado dentro de su interrogante. Usted dice, ¿a dónde iría? ¿A la de régimen económico y tributario o a la laboral? Entonces, si vamos a la laboral, ¿cómo tratamos lo económico y lo tributario? Y si vamos a lo económico y tributario, ¿cómo tratamos lo laboral? ¿No? Entonces ahí entiende cómo un poco se puede entorpecer el tratamiento de este proyecto de ley. Mira, al final del día yo he sido muy claro con mis declaraciones siempre, no me retracto de ninguna. No estamos para entorpecer como Asamblea Nacional, como así lo dicen muchos funcionarios de gobierno. Estamos para satisfacer las demandas ciudadanas, para generar mejores condiciones y sobre todo que se respete la ley. Más vale, se les está ayudando a que hagan mejor su trabajo, a que se hagan mejores planteamientos, porque al final del día, si hace como un solo cuerpo articulado, también se puede generar una problemática dentro de la votación de la Asamblea Nacional. No creo que ninguna de las fuerzas de izquierda que se encuentran dentro de la Asamblea Nacional vayan a apoyar, por ejemplo, la parte laboral de la que estuvimos conversando y que yo creo que causa estupor en la clase laboral ecuatoriana. No creo que nadie se atreva a apoyar, por ejemplo, ese tema o esa materia. Pero en el tema económico, en el tema tributario, como bien lo mencionó Clever, la bancada de la Unión por la Esperanza hará su contrapropuesta, porque esto es de proponer también. Nos hemos caracterizado no por ser una oposición intransigente, sino siempre de propuestas, de consensos, de acuerdos que beneficien al pueblo ecuatoriano, no de tongos ni de repartos, pero para satisfacer la necesidad del pueblo ecuatoriano, evidentemente tenemos que llegar a un entendimiento, sobre todo con el gobierno nacional, que creería yo que tiene buenas intenciones, pero que quizás no están guardando bien las formas. Y a eso yo me refería. Al final del día, si la unidad de técnica legislativa de la Asamblea Nacional
como es el procedimiento, usted ya leyó el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nos remiten un informe que va a ser tratada en la sesión y tenemos que remitir todo este cuerpo articulado y que sea ya la comisión designada a través de este informe la que revise la pertinencia de cada uno de estas materias que trata y aborda esta ley, pues ya serán las comisiones las que resuelvan y por último, la última palabra la tendrá el Pleno de la Asamblea Nacional con sus 137 legisladores, el Pleno como el máximo organismo interpretativo y resolutivo de la Asamblea Nacional. Así que vuelvo a insistir, nosotros hacemos nuestras opiniones, vertimos nuestras opiniones, hacemos nuestras observaciones, pero evidentemente van de la mano con las propuestas que vamos a realizar como bancada. El día de hoy vamos a tener reuniones con los legisladores de la bancada de la Unión por la Esperanza para revisar el tema de este económico urgente y sobre todo la connotación y afectaciones que puede tener en el pueblo ecuatoriano y de qué manera, con la experiencia, que la humilde experiencia que quizás se pudo ganar desde el gobierno de la Revolución Ciudadana durante 10 años que se gobernó el país, pues también hacer los aportes y las sugerencias, porque aquí al final del día la idea es que el beneficio sea para el verdadero ecuatoriano que necesita, o sea, para el ecuatoriano que realmente está en condiciones de necesidad, ¿no? Y que las personas que pueden tener mayores ingresos, pues que se pueda aportar un poco más. En eso estamos de acuerdo. Ingeniero, tengo una última pregunta y corta, por favor, en la contestación por el tiempo. Quispe, Salvador Quispe, el asambleísta de Pachacutic, ya anticipó el sí criterio en torno a este proyecto tributario. Ayer la presidenta de la asamblea, su coidearia, Guadalupe Llori, fue más cauta y dijo que en los próximos días tendrán ya el pronunciamiento del CAL una vez que ustedes sean convocados. Lo cierto es que este CAL tiene mayoría entre Pachacutic e independientes, porque el señor Saquicela es de Democracia Sí, ya confirmamos acá que es el bloque independiente, no que se ha sumado ese denominado bloque de la Alianza Nacional que parece que fue flor de un día. Entonces, ¿usted cree que al final las fuerzas que se oponen, eventualmente si se cumple lo que dijo Quispe, teniendo Pachacutic 2 votos en ese CAL, tiene la ID al menos 2 votos más, ID ha sido más direccionado a que se debe de conocer el proyecto tributario? Está usted como único vocal de UNES y la pregunta es, ¿la oposición debe de ser por default o hay que buscar una alternativa para algo urgente que necesita el país, que es la generación de empleo y mejores días para el Ecuador? Por supuesto, las declaraciones del legislador Quispe, pues él responderá por las mismas, ¿no? Como usted bien mencionó, la presidenta tiene otro tipo de postura, asimismo nosotros, yo lo vuelvo a insistir, yo no anticipo criterios, yo le estoy diciendo las observaciones que hemos realizado luego de poder leer a detalle el proyecto de ley, porque así se debe hacer el trabajo. Yo creo que aquí estamos, vuelvo a insistir, buscando el bienestar del pueblo ecuatoriano. Si sale un informe de la Unidad de Técnica Legislativa que menciona que tiene que ser remitida a determinada comisión y que sea la comisión la que desagregue las materias de las que trata este proyecto de ley o que haga las observaciones pertinentes, pues así será. Jamás nos vamos a oponer al bienestar del pueblo ecuatoriano, todo lo contrario. Y además, si es algo urgente que necesita el gobierno nacional para tener gobernabilidad y siendo respetuosos a la democracia, y a esos millones de ecuatorianos que confiaron en la propuesta del presidente Guillermo Lasso, que para mi criterio no ha cumplido todavía con las propuestas que él ha hecho, con muchas de las propuestas que él ha hecho, pues siendo respetuosos a esa democracia, pues nosotros no entorpeceríamos absolutamente nada, pero más vale siempre que guardar la forma. Esto, yo creo que el fondo es de tratar de beneficiar a los sectores que más necesitan o generar recursos para hacer inversión en el sector social y el desarrollo económico y productivo. Y ahí estamos de acuerdo. La forma, como lo hemos tratado durante esta entrevista, la forma es lo que está afectando quizás. Entonces, yo creo que son detalles que se deben debatir, que se deben analizar sesudamente y que al final del día todos tengamos clarísimos que el gran beneficiado no debe ser ni el gobierno ni la asamblea, sino el pueblo ecuatoriano. Y usted dijo que se van a reunir los miembros de la Asamblea Nacional de UNES. ¿Participará el expresidente Rafael Vicente Correa Delgado? Porque yo entiendo que él debe estar participando,
porque esto es un movimiento de todos, ¿o no? Sí, por supuesto. Siempre son bienvenidas y bien recibidas las directrices con la experticia que tiene nuestro compañero Rafael Correa, sobre todo por su profesión de economista. Entonces, más que una reunión, siempre son talleres en los cuales como organización política estamos demostrando que unidos y organizados se puede hacer un buen trabajo y se pueden hacer muy buenos planteamientos que al final del día resulten y se trasladen en el bienestar para nuestra gente. Siempre le voy a hablar del traslado al bienestar de nuestra gente porque el ciudadano ecuatoriano en este momento está desesperanzado, se siente lacerado sus derechos, se siente vulnerado, se siente que no hay oportunidades y realmente desde la Asamblea Nacional promoviendo leyes que realmente cumplan estos objetivos de ayudar al desarrollo económico productivo, a fortalecer derechos laborales, al tema de salud, de educación. Yo creo que sí, tenemos que hacer el mejor trabajo que está en nuestras manos, pero siempre analizando de una manera técnica. Las radicalizaciones políticas no nos llevan a ningún lado. Siempre el trabajo técnico dará frutos. Bueno, yo me alegro mucho, así debe ser la democracia, debe practicarse así. Y bueno, por la legisladora Paola Cabezas, que aprende y va a seguir aprendiendo y ojalá haga bien las cosas, ojalá escuche bien, ¿ya? Y se oriente bien, porque ella es la que va a ser invitada a los diálogos y como usted lo dijo, y así es jefe de la bancada. Le mando un fuerte abrazo y que esté muy bien, ¿ah? No se olvide que primero es la familia, primero es el hombre a pie, primero son los sectores populares, la clase media, la que paga impuestos. No se olvide de eso. La que para la olla. Así es. Un abrazo. Estamos con las grandes mayorías, mi estimado Clever, mi estimado Jorge. Venimos de los sectores populares. Al ya menos, dice. Así es, venimos de los sectores populares, pero siempre representando al pueblo con altura. Vamos a estar trabajando, la tenemos clarísima, ¿no? Yo creo que los ejemplos que les puse sobre la persona que gana $2,000, que no es la maravilla que plantean muchos asesores de gobierno que no están en sintonía con lo que necesita nuestra gente, yo creo que es la visión que nos mueve a mejorar estos proyectos de ley y que realmente sea y vaya enfocado de manera progresiva a los que más ganan y tienen las condiciones para contribuir un poquito más. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y un excelente resto de semana para ustedes y para todos los ecuatorianos. Igualmente, yo me quedo los $3,000, yo me quedo ahí, me mantengo. 7.39. Yo le puse.